Buenas noches, amigos del Instituto Panameño de Psicoterapia. Hoy estamos nuevamente con ustedes y pues tenemos un live muy especial con una invitada muy especial. Ella pues es la psicóloga Olda de Jurado, quien hoy nos va a hablar sobre los niños que tienen necesidades especiales. La psicóloga Olda es muy querida dentro de nuestra comunidad. Ella es psicóloga escolar, especialista en educación especial con mucha experiencia en esta área y es diplomada también en terapia cognitivo-conductual. Entonces, pues, justo estamos hablando de estos niños que nosotros tenemos en casa que tienen pues necesidades especiales y que necesitan apoyo y ayuda especial. Y bueno, y para eso hemos invitado a nuestra experta el día de hoy. Bienvenida a nuestro live, licenciada Olda. Hola Jessica, muchas gracias. Sí, hablando un poco de estos niños que tenemos en casa y que pues a veces tienen estas necesidades especiales y que en estos momentos pues no están viendo, no están siendo vistos por esos especialistas que los atienden o que ya las consultas no se dan como se están dando, que no pueden ir a la escuela. Quisiera preguntarles, ¿cuáles son los niños que tienen necesidades especiales y qué los caracteriza? Muy bien, así en una forma muy general, los niños que tienen necesidades especiales son aquellos que tienen algún tipo de dificultad que no les permite aprender igual que los hacen los otros niños de su misma edad. Por lo tanto, para poder aprender, ellos necesitan que en su enseñanza se utilicen adecuaciones especiales. Ellos pues van a estar en diferentes categorías sus limitaciones, ya sea pueden estar en el orden sensorial o problemas cognitivos o por problemas neurológicos o por problemas motor o de comunicación o físico o emocional. Claro, y con todas estas características que tienen estos niños, por decirlo de alguna manera, me pregunto yo, porque pues tenerlos en casa y ya ellos pues han tenido un esquema en la escuela, tienen unos especialistas que los ven, como ya dije anteriormente, ¿qué repercusiones puede tener el confinamiento en estos niños? Estar en casa solo con los padres, con los hermanos, compartiendo. Claro, por ser niños con una condición especial, pueden tener repercusiones, ya pueden ser emocionales o conductuales, porque sus limitaciones en un momento dado de crisis, como es el momento que estamos viviendo actualmente, se pueden exacerbar sus limitaciones o se pueden hacer más obvias ante todos aquellos niños que están dentro de la condición de los trastornos del neurodesarrollo, porque estos niños tienen afectada el área prefrontal del cerebro, donde se encuentran las funciones ejecutivas, que son funciones muy importantes para que el niño pueda adaptarse en forma adecuada, o sea, pueda aprender y ajustarse a situaciones, a diferentes situaciones. Por lo tanto, como hay esta afectación, entonces van a haber diferentes áreas o diferentes funciones cognitivas que el niño va a tener eh, limitada en mayor o menor grado. Por ejemplo, en el lenguaje pueden tener algún tipo de problema en la parte de expresión o de comprensión o en la lectura. Y esto les va a limitar su comunicación con las otras personas y poder entender el mundo que les rodea. Por otro lado, pueden tener otras limitaciones en otras áreas o otras funciones ejecutivas, como lo es la organización, la planificación, la flexibilidad cognitiva, la atención,
todas que son funciones ejecutivas que son importantísimas para que el niño pueda aprender en una forma adecuada, responder en una forma ajustada a diferentes situaciones, poder también organizarse en sus actividades y poder solucionar problemas en forma efectiva. O sea, estas funciones son muy, muy importantes en toda su ejecución. Por lo tanto, esto va a afectar a estos niños en muchos aspectos. Por ejemplo, ahora que estos niños han tenido que aceptar o tener que amoldarse a una situación nueva en una forma abrupta, o sea, que de la noche a la mañana el niño se le suspendió su rutina cotidiana y su movilidad. Esa rutina es sumamente importante para que el niño se mantenga organizado y estructurado y pues eso le da seguridad y le da tranquilidad al niño. Y por otro lado, están sucediendo cosas que muchas veces ellos no pueden entender porque pues muchos de ellos por sus limitaciones en las funciones cognitivas no pueden comprender qué pasa. Entonces esto le puede al niño producir pues mucha ansiedad, frustración, pues malestar, porque ya no pueden hacer las cosas que a ellos les gustaba, como por ejemplo ir a su escuela, ir a casa de sus amiguitos, ir al parque, columpiarse, correr, saltar, en fin, hay muchas cosas que ahora no puede hacer. Entonces, esto pues les va a causar malestar y lo pueden manifestar en diferentes formas, como por ejemplo, exacerbación de comportamientos inadecuados o disruptivos, como berrinches, llantos, autolesiones, incluso en caso de niños que tienen niveles de funcionamiento muy bajos, como algunos los autistas de bajo funcionamiento. Claro. Esta es una situación que por supuesto que ha producido como un desequilibrio en la vida de ese niño, porque ya no puede hacer las cosas como él estaba acostumbrado. O sea, la estructura que él tenía en su mentecita, ya esto se las eliminaron. Entonces, por eso que es muy importante que desde que de esta situación empezó, los padres debieron de haberle explicado a los niños qué está pasando, darles una explicación y por otro lado, haberle iniciado una nueva rutina, porque Claro. esta rutina cuando se les alteran, eso le produce mucha ansiedad. Sí, nos has dado muchísima información acerca de las repercusiones que tiene en casa y pues me pongo a imaginar pues a estos niños que ya tenían esta estructura dentro de la escuela, de la casa, los padres que antes pues estaban todo el día trabajando y si eran cuidadores solamente por la tarde-noche. Entonces, todo esto ha formado, como dices, un desequilibrio que me quedo pensando también en cómo repercute sobre todos, ¿no? Porque no es solamente sobre los niños, sino también sobre los padres, sobre los hermanos. Y pues todo lo que acabas de decir de la organización, sobre todo para los niños que están tomando clases en línea, por ejemplo, para mi hijo que es déficit de atención y ya tenía una estructura y teníamos una estructura en casa, ya pues eso, ¿sabes? Se desequilibró y tuvimos que volver a generar otra especie de estructura para poder entonces volver a equilibrar. Pero es importante destacar que esto produce también muchísimo estrés en los Así es, padres. Jessica. Sí, y Así es. entonces antes de ir allá, antes de preguntarte por el estrés de los padres,
quería preguntarte, porque también acabas de decir que es muy importante explicarle a los niños qué es lo que está pasando y cómo es que ocurre esto, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se haría eso? ¿Cómo se hace eso con este niño chiquito, con este niño que tiene déficit de atención o con este niño, pues, que tiene algunas deficiencias cognitivas? ¿Cómo sería la forma adecuada para poder hacerlo? Ok, bien. Primero que todo, bueno, es importante que los padres puedan explicarle, darle una explicación en una forma clara y sencilla, según el nivel de funcionamiento del niño. Esto debe de ser en forma calmada, sin magnificar ni catastrofizar la situación, o sea, tener mucho cuidado en las palabras, los términos que se vayan a utilizar para no causar ni pánico, ni miedo, ni incrementarle ansiedad al niño, sino que el objetivo de esta comunicación es para tranquilizar al niño, que el niño se sienta que, bueno, están pasando cosas, pero que yo estoy seguro, ¿sí? Yo estoy seguro aquí con mi familia y ya yo sé que esto, si yo me cuido, el niño lo entenderá en su cabecita de alguna forma que se le puede explicar. Yo pues no me va a pasar nada, ¿sí? Entonces, es importante que los padres se aseguren de que el niño pueda entender lo que le están explicando. Y si lo hacen en una forma clara y sencilla, es lo más seguro que lo van a entender, ¿sí? Y por otro lado, es importante que ellos se aseguren de que el niño lo ha entendido y que posiblemente habrán algunos niños que sean repetitivos y que pues también que no lo entiendan. Entonces es importante explicárselo en varias ocasiones con calma, paciencia y ser empático con el niño, y pues no llegar a los niveles de perder la calma porque el niño le ha preguntado una y otra vez sobre la situación o sobre la historia. Entonces, esta forma como se la van a explicar, los padres pueden utilizar los recursos de las historietas, de los cuentos, de historias con ilustraciones, para que sea más adecuado para el niño y que lo pueda entender mejor. Porque con estos niños que tienen, aunque cuando el niño es pequeño, es mejor, ellos aprenden más por la parte visual, y ante todos aquellos que tienen mucha dificultad en atención y para poder comprender el lenguaje y para poder entender nada más la parte del lenguaje verbal, hay que graficarlo, hay que hacerle utilizar pictogramas, figuras, dibujos, para que el niño pueda ir poco a poco entendiendo esta situación. Entonces, por lo tanto, es importante que se le pueda decir al niño esa historia que se le va a armar, una historia en forma sencilla. Hay que decirle y explicarle al niño qué está pasando, de qué se trata esta enfermedad, o sea, por qué hay que quedarse en casa, por qué no se puede salir. Pues estas son una de las cosas que los niños, pues ahora los que más extrañan y que resienten fuertemente de que no pueden salir de casa. Y también hay que explicarle las reglas de seguridad, porque hay que lavarse las manos y porque hay que usar mascarilla, ¿sí? Todo esto hay que explicárselo al niño en una forma sencilla, pero que sea, que le pueda llegar y que el niño pueda, que sea de fácil manejo para el niño. En Claro. internet se pueden conseguir muchas historias de esta naturaleza y pues se pueden adaptar según el nivel de funcionamiento de cada niño. Sí, yo creo que como lo dices, hasta me diste calma a mí también, ¿no? Porque sí es importante que los niños lo reconozcan y en su nivel de lenguaje, ¿no? En su nivel
de comprensión. También es importante manejar cómo nos manejamos nosotros para poder manejar a los niños, ¿no? Hablamos en los lives pasados que es importante nosotros no estar desbordados y mostrar serenidad y tranquilidad ante los niños para que ellos pues también puedan hacerlo de esa forma. ¿Qué otras recomendaciones, Olga, le podemos dar a los padres que se encuentran en estos momentos con niños con necesidades especiales en casa? Claro, bueno, mira, hay muchas recomendaciones dadas por expertos y por organismos internacionales sobre cómo manejar esta situación con niños y con niños especiales también, o sea, con niños normales, entre comillas. Claro. Primero que todo, es importante que mantener al niño conectado con el círculo familiar, ¿sí? Para fortalecer el apego del niño y el sentido de pertenencia de familia. Esto es importante porque esta es una situación donde la mayor parte de la gente está asustada, la gente está en incertidumbre, la gente no sabe qué va a pasar, hay muchas noticias, mucha información, hay muchas situaciones que producen alarma y el niño está percibiendo muchas de estas cosas, pero no las entiende, ¿sí? No las entiende o posiblemente las está interpretando a la forma de que su cabecita le dice. Entonces, esto es importante, darle esa seguridad al niño de que pues el niño pues tiene una familia que está con él y que le da apoyo y que para que él se sienta seguro. Es importante mantenerlo conectado también, no solo con la familia nuclear de su casa, sino también con la familia extendida, ya sea los abuelos, los primos, los amiguitos que tenían más cercanos. Esto es importante que el niño mantenga esa conexión con ellos. Y eso lo podemos hacer por las diferentes redes sociales que tenemos a mano hoy día, ¿sí? Sí, de hecho, pues he visto que hay muchos que hacen videollamadas con los primos y comienzan a corretear, a esconderse, a jugar como si estuvieran todos presentes, ¿no? Entonces, creo que sería bueno, tal y como recomiendas, poder usar estas herramientas para poder un Claro. poco amortiguar. Otra de las recomendaciones, sí, otra de las recomendaciones es tener comunicación efectiva con el niño. ¿Qué quiere decir esto? Esto es importante que cuando se va a conversar con el niño, conectarse con el niño, ¿sí? O sea, mirarlo la cara, hacer contacto visual, tener contacto físico con el niño. Esto es importantísimo porque resulta que hay muchos padres que cometen el error que cuando están conversando, que dicen que están conversando con el niño, entonces están haciendo otra cosa. Por ejemplo, están mirando televisión o están atendiendo el celular o están leyendo o están haciendo un oficio y entonces el niño le está hablando y el padre está totalmente desconectado, ¿no? Pero él dice que está conversando con el niño. Entonces, esto es una parte muy importante porque esto va a fortalecer la relación del niño y que el niño también su seguridad, su autoestima de que él está en conexión con otras personas. Claro. Bien, y ante todo con sus padres, ¿sí? Ajá. Por otro lado, también otra recomendación es, como ya se mencionó previamente, es trabajarle una rutina nueva al niño. O sea, con todas las actividades familiares que se hacen en la casa, todas las actividades diarias, desde que el niño se levanta hasta que el niño se acuesta. Y estas actividades deben de ser variadas y que para fortalecer ante todo todas las habilidades, destrezas y hábitos que el niño debe de tener en base a su nivel de desarrollo, ¿sí? Y deben de incluir
alimentación, aseo, vestido, el ocio, el juego, la actividad física y también el reforzamiento académico. Es decir, pues si el niño no está recibiendo clases de escuela ahora mismo, entonces puede reforzar los conceptos que estaban trabajando en la escuela o en sus terapias, pero el asunto es que dedicarle un poquito de tiempo a eso para que el niño no pierda lo que ya ha ganado. Claro. Bien, esta rutina se le puede trabajar a los niños, por ejemplo, los más pequeños o los niños que no tienen todavía lectura, se le puede trabajar con un horario visual, con pictogramas. O sea, se hacen todas las actividades desde arriba hasta abajo, desde que el niño se levanta hasta que el niño se acuesta, ¿sí? Para pues que el niño sea fácil y pueda ir llevando la secuencia de lo que está trabajando y viendo las actividades que va realizando. Por otro lado, también es importante involucrar al niño en todas las actividades, ¿no?, que se están haciendo en la casa y hablar con él, pedirle sugerencias para niños que tienen mejores niveles de lenguaje. Si hay algún problema, un pequeño problema, oye, ¿cómo podemos solucionar esto? Hacer lluvias de ideas. El asunto es que el niño vaya integrándose y siendo parte de la solución de los problemas de la casa, las cosas más elementales, ¿sí? Y por otro lado también hacer un circuito de ejercicio físico con el niño. La familia también involucrarse, hacer ejercicios divertidos, o sea, bailar, cantar, tirarse en el piso, hacer movimientos gruesos en colchonetas, o sea, que el niño se sienta integrado con la familia. Pero también se puede hacer un circuito de ejercicio físico dirigido específicamente al niño, ¿sí? Y especialmente a aquellos niños que tienen necesidad de mucho movimiento, los niños hiperactivos, que necesitan mucha espacio. Entonces, si en la casa hay posibilidad, se le puede habilitar algún espacio para que él pueda hacer todos esos movimientos, trepar, saltar, etcétera. Pues porque eso le va a facilitar y le va a ayudar al niño a sentir un poco de tranquilidad. Claro, entonces sería irnos como adaptando a esas estructuras de acuerdo a las necesidades de los niños. Yo creo que es muy importante también poder ver esto como una oportunidad de poder vincularse, ¿no? De poder Exacto. estar presentes, de poder estar ahí como padres y generar ese vínculo que pues a veces el trabajo y muchísimas otras cosas más no nos dejan. Entonces, enhorabuena. Yo creo que las recomendaciones pues son muy, muy buenas. De hecho, estoy tomando notas para mejorar las que tenemos en casa. Olda, ¿sabes qué? Por ejemplo, todo este tema del confinamiento, del distanciamiento, va a generar en los niños, pues van a generar efectos negativos en los niños. Vamos a tener niños con más berrinches, vamos a tener niños con más distracción, vamos a tener niños más desafiantes de pronto. Es parte de la reacción o del manejo de las emociones o de cómo surgen las emociones ahorita en estas situaciones, parte de la normalidad. Pero también tenemos que ver cuándo no forma parte de la normalidad, ¿no? En cuándo entonces necesitamos buscar ayuda o poder ver bien qué es lo que estamos realizando y cómo lo podemos realizar mejor. ¿Qué recomendaciones nos das para el tema del manejo de los berrinches, que pues, es una de las cosas que mayormente preguntan los padres? Así es, Jessica. Los berrinches es uno de los motivos de preocupación de muchos padres, ¿sí? Porque es motivo de mucho estrés familiar.
Y estos berrinches se pueden presentar a veces en forma abrupta y se pueden presentar en niños verbales o no verbales, a veces con algunos de alto funcionamiento, ¿verdad? Ujú. Y pues tienen consecuencias a veces muy desagradables y funestas en algunas familias. Eh, pero es importante, por ejemplo, en los niños con trastornos del desarrollo, estos berrinches pueden ser una consecuencia de sus déficits. Y no es que el niño está haciendo estos berrinches porque es malcriado o porque es malo o porque lo está haciendo con intención de dañar a las otras personas, sino que como vimos, estos niños que están en este grupo de trastorno del desarrollo son niños que tienen muchos déficits, principalmente en lo que tiene que ver en el área prefrontal del cerebro, donde ellos tienen que autorregular sus conductas y sus emociones, o sea, poder responder en una forma más adaptativa. Y como esa capacidad de inhibición, porque el control inhibitorio en ellos está afectado, entonces responden impulsivamente a ciertos estímulos, a ciertas situaciones y pierden el control. O sea, no hay entonces una regulación emocional. Entonces, ni conductual. Entonces, es importante que para esto los padres puedan aprender ciertas manejos en estas situaciones. Primero ellos deben de aprender a identificar cuáles son las situaciones o estímulos que pueden provocar o disparar este tipo de conducta o este comportamiento. Esto es con la finalidad para poder ver si pueden evitar de exponer al niño a estas situaciones para que pueda responder en una forma, hasta que tanto se le puede enseñar a responder en una forma más adaptativa. Y una vez que también deben de aprender a identificar cuáles son los cambios físicos externos que presenta el niño antes de que se produzca el berrinche o la conducta explosiva. Por ejemplo, las expresiones faciales, las verbalizaciones, los movimientos físicos. Esto es con la finalidad de ver si es posible desviar esa conducta antes que se dé, ¿sí? Si en tal caso no se puede dar, o sea, desviarla en el sentido de presentar ciertas situaciones, y yo veo que el niño ya está poniendo la cara tal, y está apretando las manos, y está estirando las piernas, y ya yo sé que viene un berrinche, entonces, por lo tanto, yo voy a ver si puedo conseguir algo que entretenga al niño para ver si yo bajo ese nivel de, de, de ese comportamiento y entonces no se va a dar un berrinche tan intenso. Por otro lado, si el berrinche es inevitable, entonces es importante sacarlo del lugar donde se está produciendo ese berrinche y darle acompañamiento. Es decir, para vigilar de que no se haga daño, porque algunos se pueden hacer mucho daño y pueden hacer daño a los otros también. Por otro lado, es importante no abrumarlo con tantas palabras, ni mucho menos regaños, porque esto el niño, pues en ese momento él no escucha ni procesa nada y él, pues es preferible que posiblemente haya algunas expresiones que pueden ayudarla, como todo va a estar bien, dárselo en una forma calmada, decírselo en una forma calmada, y pues relajada para que el niño a lo mejor esto le puede ayudar. Con el contacto físico hay que tener mucho cuidado porque es importante que no todos los niños van a responder de la misma forma. Entonces hay que conocer cómo ese niño reacciona al contacto físico. Porque, por ejemplo, con los niños pequeños, algunos, un abrazo, cogerlo, mecerlo un poco, balancearlo un poco, a lo mejor ese le puede ayudar y lo puede ir calmando.
Sin embargo, con otros no funciona. Otros puede funcionar un contacto firme y tranquilo. Sin embargo, hay otros que el contacto físico es, pues reaccionan en una forma más explosiva y también pueden provocar conductas de huida y hacerle daño a otras personas y hacerse daño a ellos también. Entonces, por lo tanto, es importante que se tome en cuenta y que se pueda conocer cuáles son las reacciones del niño frente a las palabras que utilizamos y las acciones que hacemos con el niño en ese momento. Bien, también en ese momento a lo mejor se puede proporcionarle al niño algunas cojines, pelotas de goma, colchonetas o qué sé yo, algún tipo de objeto que el niño pueda manipular y descargar energía. Pero es importante dejarlo allí, tranquilo, y vigilarlo hasta tanto para el berrinche. Cuando ya el niño está más calmado, cuando el niño está calmado en otro momento, entonces es importante hacer un poquito de trabajo con el niño en cuanto a que él aprenda a reconocer sus emociones en él y en otras personas. Todo eso es importante para que el niño pueda empezar un tipo de educación emocional, ¿sí? Que pueda también aprender a llamar esas emociones por su nombre. Es decir, cada emoción tiene un nombre y que no decir estoy enojado o estoy bravo y no decir otras palabras o asociarlo a otras palabras, ¿sí? También es importante que él también reconozca sus reacciones fisiológicas. Así como los padres deben de reconocerlas, las externas, él debe de reconocer sus reacciones fisiológicas. O sea, siento la sangre caliente, el corazón me hace pum, 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 el estómago me hace como si tuviera maripositas, tiemblo, todas estas reacciones, La cara caliente. exactamente, que él las conozca, porque es importante que más adelante, cuando se le va enseñando a él habilidades de afrontamiento, que él aprenda a que cuando siente esas reacciones en su cuerpo, esas reacciones fisiológicas, pueda salir de esa situación que le está produciendo enojo y que él sabe que lo puede llevar a una situación explosiva. También, por otro lado, se le puede enseñar al niño a que pueda medir sus emociones, medir principalmente el enojo. Y esto se puede hacer con metáforas, con dibujos, como por ejemplo el termómetro, donde él pueda decir que siente mucho o poco, o si subió el enojo o si bajó, que lo pueda ir midiendo. Todo eso es un proceso de enseñanza en el niño. Bien, por otro lado, también es importante que él vaya aprendiendo, se le vayan enseñando técnicas de relajación, de respiración, que aprenda a que cuando se está poniendo enojado o antes de ponerse enojado, empiece a practicar la respiración diafragmática, que la vaya haciendo lentamente, que pueda, los que están un poquito más, que tienen mejor capacidad para manejar estas situaciones, a lo mejor se le puede enseñar a que pueda visualizar. Hay muchas cosas que depende del nivel de funcionamiento se pueden ir haciendo con el niño. Pero bueno, estas son algunas recomendaciones que se pueden dar en esa situación. Pero si la situación se hace muy difícil y los padres sienten que no pueden manejar estos comportamientos del niño porque se hace demasiado difícil de controlar, entonces deben de buscar ayuda profesional. Por otro lado, otra cosa que se me había pasado, es importante que cuando el niño está utilizando sus técnicas de afrontamiento,
y utilice sus técnicas, que de las cosas que se le están enseñando, utilizar mucho reforzamiento positivo para que él las siga utilizando. Y esto tiene que hacerse con la ayuda de un adulto, porque el niño solo no lo va a hacer. Siempre tiene que ser con acompañamiento. Claro, yo creo que pues esto que lo acabas pues de explicar muy ampliamente, es un trabajo continuo, es un trabajo que pues los padres nos tenemos que disponer a realizar con los niños. Y qué bonito es cuando los niños comienzan a poder identificar esas emociones, también a identificar los pensamientos que van a disparar esas emociones y lo comienzan a explicar ellos mismos con su Exacto. lenguaje infantil, ¿no? Entonces, eh, también para mí muy enriquecedor y muy tierno poder ver, por ejemplo, que los niños aprendan estas herramientas y las puedan poner en práctica y que también los padres puedan poner estas herramientas en práctica. Lo que sí es que me quedo pensando, por ejemplo, en los padres ahora, porque los padres que en este momento de la pandemia, donde todo, absolutamente todo es incierto, y donde pues tenemos muchísimos problemas desde los económicos, académicos de los niños, el tema de las relaciones, el tema pues de todo, que podemos quedar sin trabajo, podemos quedar hasta sin vida, ¿no? Entonces, y aparte de eso, lidiar con, con todas estas situaciones de nuestros hijos, pues de hecho van a tener un efecto importante en nosotros como padres de familia, como padres o madres. Entonces, te quería pedir que nos hablaras un poquito de cómo podrían los padres cuidar su salud mental. ¿Cómo nosotros podemos cuidar nuestra salud mental cuando tenemos un niño con alguna situación de las que acabamos de hablar? Así es, Jessica. Esta es una pregunta muy interesante y pues que la mayor parte de los padres no toman conciencia de esa situación. Pero en estos momentos, más que en ningún otro, es importante que los padres empiecen a pensar y pues empiecen a hacer algo por mantener su salud mental o fortalecer su salud mental, porque es un periodo de crisis muy difícil, como tú bien lo mencionaste. Hay muchas situaciones que están siendo fuente de estrés, principalmente en el hogar, o sea, el hecho de que tienen que atender, los padres tienen que atender a todos los niños, no solo al niño especial, tienen que hacer los quehaceres, los padres tienen que estar en teletrabajo si tienen trabajo, si lo han perdido, pues la preocupación de los problemas económicos, pues hay un montón de cosas que pues van a incrementar el estrés y por lo tanto es importante que los padres aprendan a manejar estas situaciones en una forma eh, más sana, el estrés que lo puedan manejar en una forma más sana, para que puedan sentirse bien y así los niños, sus hijos también y su familia también van a sentirse bien, ¿sí? Eh, porque si están estresados, ellos, la madre o el padre están estresados, sus hijos también van a responder de la misma forma. Entonces, es importante que, por ejemplo, hay algunas cosas que pueden ayudar a los padres a bajar los niveles de estrés, como por ejemplo, pues hay un problema y es un problema complejo y hay muchas cosas que no puedo enfrentar. Entonces, ok, vamos a reconocer de que el problema es complejo, que hay una complejidad en ese problema y que yo tengo limitaciones para poder solucionar ese problema, para poder hacer todas las cosas que tengo que hacer en este momento. Entonces, si los padres reconocen, ¿no?
hay una complejidad y hay limitaciones, entonces eso le va a dar al padre un enfoque, o va a poder pensar en ese problema en una forma un poco más normalizada y podrá enfocarse más en metas realistas, y podrá entonces establecer un plan con objetivos también realistas y a pequeños pasos, y podrá hacer entonces trabajar en las cosas que piensa que puede hacer, o sea, las cosas que son realizables, que puede alcanzar, que puede hacer, y no cargarse de exigencias de que tengo y debo, y eso lo que hace es que se llene más de estrés. Entonces, por lo tanto, si yo acepto que yo nada más puedo hacer esto, porque hay muchas cosas que hacer, pero nada más puedo hacer esto, entonces yo voy a ver cómo me organizo para poder hacer esto, y no más, ¿no? Y si pues lo demás me preocupa, yo sé que me preocupa, pero pues con preocuparme no voy a ganar nada. Yo voy a ver cómo poquito a poco yo voy a priorizar las cosas que tengo que hacer, priorizar los problemas que hay, y voy a buscar los que yo puedo resolver, ¿sí? Bien, entonces, por otro lado, es importante que los padres también, yo sé que muchos padres dicen, es que no tengo tiempo, pero es que ni para rascarme, pero es importante que los padres saquen tiempo para ellos. Pues es importante esto para que ellos puedan fortalecer su mundo interior, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo vivo en una casa y en mi casa hay un patio, yo voy a salir y voy a ponerme en contacto con la naturaleza. Si no tengo patio, a lo mejor voy a salir al balcón y voy a ver también si hay un árbol o hay algo, voy a tomar un poco de aire más fresco, voy a ver las plantas. O sea, esto me va a ayudar a que yo esté fortaleciendo las cosas que a mí me gustan, ¿sí? Y estoy un poco dejando a un lado las preocupaciones, sino que voy a ver cosas agradables para mí en ese momento, agradables a la vista, cosas que me hagan sentir bien. Por otro lado, es importante que puedan hacer cosas como, por ejemplo, meditar, o hacer yoga, o hacer algún tipo de respiración profunda, pues mindfulness, o sea, algún tipo de actividad que te ayude a tranquilizar tu mente y tu cuerpo. Esto es importante porque pues esta ejercitación le va a ir ayudando poco a poco a, a fortalecer o a la forma como yo puedo afrontar las situaciones difíciles. Y yo voy a tener entonces fortaleza para poder actuar frente a situaciones que me afectan, ¿sí? O sea, mejorar la resiliencia en mí, en cada cual. Ok. Yo creo que pues, es muy importante, hay que ocuparse, o sea, hay que hacer una lista de las prioridades, hacer un poco de solución de problemas, ocuparse entonces de las cosas que puedo resolver y que tienen prioridad para ahorita, y colocar pues en una lista el abordaje que pues uno le puede dar después a esas otras situaciones que hay. Creo que también es súper lo que acabas de decir, de ese contacto que hay que hacer con uno mismo, de esa situación, de uno poder reconocerse como madre, como padre, como ser humano, y también darse ese tiempo y ese espacio para uno pues poder recuperarse. Y yo creo que dentro de la estructuración del tiempo que le hacemos a nuestros hijos, pues ese tiempito que está en la clase de, no sé, de ajedrez, en la clase de matemáticas, o que está jugando béisbol o en el patio, o que está pintando, entonces ese tiempo poder tomarlo para nosotros pensar en nosotros mismos, en las cualidades y en las cosas que estamos haciendo bien,
para entonces poder retomar fuerzas de ahí y poder entonces seguir adelante porque si bien lo hemos dicho, esta situación pues nos va a generar bastante gasto de energía y vamos a tener que invertir muchísimo en nuestros hijos. Lo hacemos con mucho, mucho cariño, con mucho amor, pero también es cierto que debemos tener nuestro espacio para nosotros mismos, también para las parejas, que también pues forman parte de y que también las tenemos que integrar en este proceso para poder tratar a los niños y ver cómo hacemos su vida pues mucho más llevadera y que puedan ellos desarrollar su potencial y desarrollarse en todas las cosas que puedan desarrollarse, ¿no? Yo creo que es muy atinado. Por último, pues, y los padres que sentimos que no podemos con la situación, también es importante poder ir a atención psicológica, ver cuáles son los pensamientos que estamos manejando y ver cómo nosotros también podemos hacer terapia con respecto a esas situaciones o pensamientos que nosotros estamos manejando y poder entonces resolver y ver la vida con mucha más claridad y con muchas más herramientas para soluciones y demás. Por último, pues ya para cerrar este espacio, te quería preguntar cómo pueden hacer los padres para que sus niños aprendan o les podamos enseñar a seguir las reglas de seguridad. Sabemos que van a abrir, bueno, ya o desde hoy, ¿no? Estamos ya sin el confinamiento severo que teníamos y pues una preocupación que se ve y se escucha de todas las personas que tienen hijos es cómo, cómo vamos a hacer, porque aún tenemos miedo de que nuestros hijos salgan a la calle, porque uno no sabe qué puede pasar. Entonces, ¿cómo pueden hacer los padres para enseñarles a seguir estas reglas de seguridad para evitar el COVID, para evitar que pues nos venga un problema mayor, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, las reglas que el niño necesita aprender en estos momentos es el lavado de manos y el uso de la mascarilla, ¿sí? En caso de niños pequeños es importante que estos hábitos se vayan trabajando, se trabajen por separado. Los que todavía, por ejemplo, no tienen independencia en el aseo, como en el lavado de manos, entonces esto es importante que se pueda trabajar eh, en una forma bien sistemática para que hasta que el niño adquiera esa independencia. Para esto, en modificación de conducta, hay varias técnicas para trabajar este tipo de aprendizaje. Una de ellas es la técnica de encadenamiento hacia atrás, que consiste en varios pasos. Primero, es importante descomponer la conducta en pequeños pasos. O sea, si nosotros nos ponemos a analizar cuántos movimientos y cuántas cosas nosotros tenemos que hacer para lavarnos las manos, es un pocotón de secuencias, de cadenas, de secuencias de movimiento. Y como estos niños tienen mucho problema en la organización, en la planificación, en la memoria, en la atención, etcétera, etcétera, entonces esto muchas veces se les dificulta. Por lo tanto, entonces, si nosotros nos ponemos a pensar todas las actividades o todas las conductas que nosotros, los movimientos que nosotros tenemos que hacer desde que nos paramos frente al lavatorio hasta que salimos del baño, son muchas. Entonces, por eso que hay que hacer la lista y ver desde el principio hasta el final. La última conducta va a ser el secado de manos. Entonces, como este es un encadenamiento hacia atrás,
va a ser nuestra conducta objetivo, que el niño aprenda a secarse las manos. Entonces, si tenemos todas estas, la lista de conductas secuenciadas, la podemos hacer como en un pictograma para los niños más pequeños, que vayan la secuencia en forma horizontal, que viene primero, que viene después, para que el niño pueda ir viendo qué es lo que tiene que hacer. Es importante que ese pictograma con la secuencia de conductas o de movimientos esté frente al lavatorio del niño y al nivel de el plano visual del niño para que las pueda ver y el padre le pueda ir recordando qué está haciendo primero, qué va a hacer después, qué viene después, ¿sí? Entonces se le va a dar mucho ayuda a cada una de las conductas que se van a trabajar, que vamos a empezar, pero le vamos a dar un poquito más de ayuda a la última, el último paso. ¿Y cuál es el último paso? Dijimos que era secarse las manos. Eso lo vamos a hacer varias veces y poquito a poco, en la medida que vemos que el niño va cooperando más en ese paso, entonces vamos desvaneciendo la ayuda. En esto todo siempre hay que utilizar mucho reforzamiento positivo con el niño, mucho reforzamiento. Y si es posible, trabajar con premios, el reforzamiento verbal, los abrazos, etcétera, las cosas que al niño realmente le gustan, que sean reforzantes para él. Entonces, así vamos a ir trabajando cada una de las conductas hasta que, bueno, cuando ya el niño domina con independencia ese último paso, entonces nuestro objetivo va a ser la conducta anterior. Y así sucesivamente vamos a proceder de la misma forma hasta que pueda dominar toda la secuencia y lo pueda hacer en una forma independiente sin necesidad de ayuda. Entonces, en esa forma se puede ir trabajando lo que es el aprendizaje del lavado de manos. Bien, por otro lado, el uso de la mascarilla, esto, pues, muchos niños pueden tener algún tipo de hiperreactividad a algunos estímulos, ya sea en su cuerpo o en la cara. Y entonces no soportan que le pongan en la cara nada. Y hay otros que posiblemente pueden tenerle miedo a la mascarilla. Entonces hay que tomar en cuenta ese aspecto antes de empezar a trabajar con el niño el aprendizaje del uso de la mascarilla. Entonces, por lo tanto, aquí podemos utilizar la técnica de desensibilización progresiva, es decir, la cual consiste en que poco a poco el niño se va a ir familiarizando con el estímulo nuevo hasta que lo tolere o hasta que le pierda el temor. Entonces, se hace un plan progresivo de acercamiento a la mascarilla inicialmente. Entonces, yo quiero que primero el niño se acostumbre a mirar la mascarilla desde cierta distancia y que no le cause ansiedad. ¿Sí? Entonces ya vamos a ir viendo poquito a poco hasta dónde el niño la tolera ver sin necesidad de que se ponga ansioso o que llore. Entonces es importante aquí mucho reforzamiento con el niño. Ok, bravo Pedrito, miraste la mascarilla sin llorar. Ya ves que no pasó nada, muy bien, bravo, y abrazarlo y hacerle su buen escándalo de que él sepa que le gustó a todos lo que él hizo. Bien, poco a poco se le va acercando la mascarilla hasta que pueda verla un poco más cerca sin que le produzca ansiedad. Vamos a ir midiendo poquito a poco a ver hasta dónde él la tolera. Cuando el niño ya tolera estar cerca de la mascarilla, mirarla sin ansiedad, entonces lo podemos exponer para que la toque, ¿sí? La toque y si no le produce ansiedad, ok, la vamos a manipular
la vamos a tocar, la vamos a sentir y a lo mejor a algunos les gusta olerla, ok, huélela, ¿verdad? Y así sucesivamente una serie de cosas que el niño pues le ayuden a que se pueda estar en contacto y le vaya perdiendo el miedo o a ese estímulo. Entonces, cuando la toleran bien, se le puede dar para que la pinte y si le gusta decorar, si le gusta pintar, si le gusta hacer cosas con manualidades, entonces se le puede dar para que la decore y pueden hacer una actividad con los hermanitos, con la familia para decorar la mascarilla, que la decore también con las cosas que a él le gusta. Y si tiene personajes favoritos, también puede ser con personajes favoritos. Bien, hacer juegos, ¿verdad? Con la mascarilla, de ponérsela, cantos, expresiones, que se la pongan nada más por encima sin colocarla, sin engancharla en las orejas y de tal forma que se la quite y se la pone en forma rápida. Ya cuando va tolerándola, entonces se le va dejando con un poquito más de tiempo, se va incrementando el tiempo, mucho reforzamiento, y ya hasta que lo pueda ir usando poquito a poco, mientras juega, mientras salen al balcón, mientras hacen otras cosas. O sea, ya se va soportando, va tolerando, ya no le tiene miedo y la puede soportar y poquito a poco hasta que el niño pueda salir con la mascarilla. Bien, es importante decirles que a las personas que nos están viendo que en nuestras redes sociales del instituto, ya sea nos pueden seguir por Instagram o por Facebook y allí pueden encontrar algunos videos, algunos posts que han diseñado colegas del instituto para el uso de la mascarilla, también para el manejo del estrés, para ejercicios para respiración, etcétera. Hay varios videos que se pueden utilizar como que les pueden ayudar y les pueden orientar a los padres. Sí, de hecho tenemos un post muy bueno de María Alejandra acerca del uso de la mascarilla. Muy bueno, Correcto. recomendado, está en Instagram. Bueno, muchísimas gracias, Olga. Yo creo que ha sido súper, súper completo. Hemos hablado de todo lo que sucede con los niños con necesidades especiales, cuáles son las cosas que debemos hacer, cómo manejamos sus emociones, sobre todo porque hay muchísima frustración en los hogares y los niños quieren visitar a sus abuelos, quieren abrazar a sus abuelos, quieren comer la comida de los abuelos, y pues todas estas cosas les van a causar frustración y nosotros como padres pues también tenemos que aprender a manejar esa frustración, tenemos que saber que es normal que la sintamos, pero que también la tenemos que aprender a manejar como parte de la situación en la que estamos, que es importante cuidar nuestra salud mental. Creo que los pasos para el manejo de los berrinches han sido muy, muy buenos y todo el tema de sensibilización sistemática para la mascarilla, para el uso de la mascarilla y como para el aprendizaje del lavado de manos, yo creo que ha sido muy, muy valioso. Muchísimas gracias. Te dejo este espacio para que te puedas despedir de la gente que nos sigue. Cómo no, muchas gracias Jessica por tu entrevista, la verdad que la he disfrutado mucho, a pesar de todos los inconvenientes que tuvimos antes de conectarnos. Por suerte que tú eres una buena tecnóloga, ¿no? Pues espero que este conversatorio haya sido de provecho para los padres que nos han escuchado, incluso profesionales, personas que le puedan dar consejos a otros padres. Y que, bueno, me ha alegrado mucho poder contribuir con el instituto, aunque sea con este granito de arena, y pues estoy muy complacida.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos en nuestro próximo live. Es con el neuropsicólogo Abdel Solís y vamos a estar hablando un poco de las funciones cognitivas. Así que entonces los esperamos en el próximo live, el próximo miércoles. Muchísimas gracias a todos y hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.